Shalom, amados Ajín y Ajotis de las Quejilas internacionales de Talmidín de Yeshua HaMashiach alrededor del mundo. Shabbat Shalom, en este Yom 8 del sexto Jodez de la Torah de Yahweh. Shalom, Ubrajot, paz y bendición, Ahabat y Bajeshet, amor y gracia a todos los Benei Israel, a todos los hijos de Israel, los que están en la Erez y los que estamos en la dispersación. Que Yahweh os colme de toda bendición a cada uno de vosotros en este Yom, en este día de reposo. Hoy, amados Ajín, os quiero compartir una pequeña reflexión sobre algo que me llama mucho la atención. A veces nosotros damos por sentado ciertas expresiones en nuestro vocabulario y no nos damos cuenta que a veces lo que compartimos creyendo que es una emet, una verdad, resulta ser que es una verdad incompleta. Y de eso quiero hablaros hoy. Surge una pregunta que muchos de nosotros automáticamente cuando la escuchamos o nos la hacen, respondemos de esta manera, con el celo que tenemos en cuanto a la defensa de la Torá, a la defensa de todo lo que hizo Yahshua o de todo lo que enseñó Yahshua HaMashiach. Baruch es nuestro amado Salvador. La cuestión es esta y la pregunta es esta. ¿Cumplió Yahshua HaMashiach con los 613 mitzvot que se encuentran en la Torá? Es una pregunta que muchos de nosotros automáticamente la damos por sentada y la afirmamos rotundamente. Pero fijaros bien en la pregunta. ¿Cumplió Yahshua HaMashiach con los 613 mitzvot que se encuentran en la Torá de Yahweh? Es una pregunta que puede hacernos reflexionar, aunque a muchos la hemos respondido muchas veces sin reflexionar esta pregunta. Mi pregunta para vosotros en esta mañana de Shabbat es ¿qué es lo que vosotros creéis? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que Yahshua HaMashiach, por ser la Torá viviente, cumplió todos los mitzvot? Quiero haceros reflexionar en esto, amados. En la Torá se encuentran mitzvot relacionados con el varón. En la Torá se encuentran mitzvot relacionados con la mujer, con la varona. Hay mitzvot para la Erez de Israel. Hay mitzvot para la dispersación. Hay mitzvot sobre el templo. Hay mitzvot sobre el sacerdocio. Hay mitzvot sobre el estado en el que se encuentra o se debe de dirigir el pueblo de Yahweh. Hay mitzvot para reyes, hay mitzvot para extranjeros, hay mitzvot para niños. Reflexionar un poquito. ¿Pudo Yahshua HaMashiach guardar los mitzvot que están relacionados con las mujeres? ¿Pudo guardar Yahshua HaMashiach los mitzvot que hablan de la purificación de la mujer? Quizás esto os pueda contrariar un poco, pero ahí es donde quiero yo llegar. O sea, quizás con la pregunta contrariaros un poquito para que reflexionéis y penséis. No es verdad cuando decimos que Yahshua HaMashiach cumplió con toda la Torá. Eso es una verdad a medias. Y ustedes bien saben, mis amados ajín, que una verdad a medias es una mentira. Yahshua HaMashiach no pudo cumplir con ninguno de los mitzvot que se encuentran en la Torá que están relacionados con la mujer. Yahshua HaMashiach cumplió a perfección todos los mitzvot que están relacionados con el varón, los que dio Yahweh a nuestro pueblo con referencia a los varones. Entonces,
hay que sopesar las respuestas que damos. No podemos dar una respuesta incompleta. Quiere decir que cuando nos pregunten, ¿guardó Yeshua HaMashiach todos los misbot que se encuentran en la Torá? Tenemos que decir, él guardó los misbot que le correspondía guardar como varón. Nosotros tampoco guardamos toda la Torá. Hay muchas razones por las cuales os voy a explicar por qué nosotros no podemos afirmar que guardamos toda la Torá. Nosotros no guardamos toda la Torá. Los varones guardamos la parte de la Torá que nos corresponde guardar. Y las mujeres guardan la parte de la Torá que le corresponde guardar. Pero toda la Torá no la guardamos los Benei Israel. También tenemos otro hecho que a muchos ajín y ajot se les ha pasado por alto, y es el hecho de que hay misbot relacionados con el templo, que son parte de esos 613 misbot que están en la Torá, que no se pueden guardar hoy día. ¿Por qué? Pues porque no hay templo, porque no hay sacerdocio. Entonces, si no hay templo ni hay sacerdocio, no podemos guardarlos. Por lo tanto, no podemos afirmar que guardamos todos los misbot de la Torá, porque eso sería imposible. O sea, ¿cómo vas a guardar un misbot de la Torá si no está el lugar ni el lugar concreto donde se debe de guardar ese misbot? Entonces, con esta reflexión, amados ajín, lo que os quiero hacer entender es que nuestras expresiones y afirmaciones por la boca deben ser verdades auténticas, no verdades a medias. Entonces, siempre tenemos que responder de la forma en que podamos expresar la verdad completa. Yeshua HaMashiach guardó los 613 mitzvot de la Torá. No pudo guardarlos todos, pero sí guardó todos los que están relacionados como varón. Esa es la verdad completa, a la que yo quiero haceros llegar, para que entendáis y comprendáis que la restauración de todas las cosas, esto es parte de la restauración de todas las cosas. Entonces, no podemos afirmar rotundamente que Yeshua HaMashiach guardó los 613 mitzvot. Él es la Torah viviente. Claro que es la Torah viviente, porque en él está personificada la Torah y fue entregada de parte de Yahweh a través de él a nosotros. Entonces, separemos esas mentiras o verdades a medias que tenemos en nuestro vocabulario. También haceros reflexionar de que, como dije anteriormente, nosotros no, bajo ningún concepto, podemos guardar la Torá en toda su totalidad. Porque, como dije anteriormente, hay mitzvot que están relacionados con el templo. Entonces, si no hay templo, no podemos guardar esos mitzvot. También hay algo importante que me gustaría haceros comprender, y es el hecho de que en la Torá se encuentran los mitzvot relacionados con el sacrificio de animales que se hacían en el templo por mano del sacerdocio. Entonces, estos mitzvot que están en la Torá relacionados con el sacrificio de animales para el perdón del pecado que se hacía en el templo por los sacerdotes, tampoco se pueden guardar porque no hay sacerdocio, porque no hay templo y además lo más importante, porque en el Beri Hadashah se nos enseña que Yeshua HaMashiach es el Cordero perfecto sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Yeshua HaMashiach no vino a abolir Torah, pero sí vino a cumplirla. Y uno de los mitzvot que Yeshua HaMashiach cumplió para nosotros es el de su propio sacrificio. Él es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Entonces, ya no es necesario el sacrificio de animales para el perdón de pecados. Así que esos mitzvot no se pueden cumplir por 3 razones. Una de ellas es la más importante, pero la voy a volver a recordar. Porque no hay sacerdocio, porque no hay templo donde se hagan lugar esos sacrificios
Y lo más importante, porque Yahshua HaMashiach con su sacrificio ha sustituido todos esos sacrificios. A esto a algunos les puede escandalizar y les puede llevar un poco como diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero es que esta es la realidad, esta es la emet, esta es la verdad. Y quien siga practicando el sacrificio de animales para el perdón de pecados, está invalidando el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar en nuestra vida. Nosotros defendemos la Torá de Yahweh, porque ella es camino y luz para nosotros en este desierto en el que nos encontramos antes de entrar en la tierra prometida. Entonces debemos de aprender a asimilar lo que nos corresponde de la Torá, lo que sí podemos practicar. Tenemos que examinar toda la Torá, todos los misbos que hay en la Torá, porque como dice el Beri Hadashah, toda kitbe, toda escritura es inspirada de Yahweh y es provechosa para enseñarnos. Entonces, tenemos que aprenderla, pero también tenemos que aprender a que hay cosas que no podemos practicarlas, porque algunas de ellas, al practicarla, invalidaría totalmente el sacrificio que hizo Yahshua HaMashiach. Somos de las 12 tribus de Israel. La mayoría estamos en la dispersión de Israel, estamos fuera de la Eret. Hay misbot en la Torá que son para ser guardados única y exclusivamente en la Eret de Israel. Y los que no estamos en la Eret no podemos guardar esos misbot. No porque no queramos, es porque no se nos ordena guardarlos. Entonces, tenemos que aprender. Toda la Torá proviene de Yahweh y es provechosa y es buena. Y toda es kadosh, es santa, porque viene de parte de Yahweh para nosotros. Pero también debemos aprender que cuando Yahshua HaMashiach vino, cumplió en su totalidad algunos de esos misbos. Con esta reflexión, amados ajín, lo único que quiero haceros entender y comprender es que tenemos que revisar las expresiones que hacemos para no caer en esas verdades a medias y no hacer tropezar a las personas, sino que enseñemos emet, pero una emet completa. Así que os dejo con esta pequeña reflexión y deseo de todo corazón que Yahweh os guarde, os bendiga y os colme de toda sabiduría que se encuentra en la Kibeh HaKodesh. Y que la quietud de Hashem Yahweh os colme de toda verajot. A todos vosotros que sois Benei Israel. Shabbat Shalom. Por mano del sacerdocio. Entonces, estos misbot que están en la Torá, relacionados con el sacrificio de animales para el perdón del pecado, que se hacía en el templo por los sacerdotes, tampoco se pueden guardar porque no hay sacerdocio, porque no hay templo y además lo más importante, porque en el Beri Hadashah se nos enseña que Yahshua HaMashiach es el Cordero perfecto sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Yahshua HaMashiach no vino a abolir Torah, pero sí vino a cumplirla. Y uno de los misbot que Yahshua HaMashiach cumplió para nosotros es el de su propio sacrificio. Él es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Entonces, ya no es necesario el sacrificio de animales para el perdón de pecados. Así que esos misbot no se pueden cumplir por 3 razones. Una de ellas es la más importante, pero la voy a volver a recordar. Porque no hay sacerdocio, porque no hay templo donde se hagan lugar esos sacrificios, y lo más importante, porque Yahshua HaMashiach con su sacrificio ha sustituido todos esos sacrificios. A esto a algunos les puede escandalizar y les puede llevar un poco como diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero es que esta es la realidad, esta es la emet, esta es la verdad. Y quien siga practicando el sacrificio de animales para el perdón de pecados, está invalidando el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar en nuestra vida. Nosotros defendemos la Torá de Yahweh, porque ella es camino y luz para nosotros en este desierto en el que nos encontramos antes de entrar en la tierra prometida. Entonces debemos de aprender a asimilar lo que nos corresponde de la Torá, lo que sí podemos practicar. Tenemos que examinar toda la Torá, todos los misbot que hay en la Torá,
porque como dice el Beri Hadashah, toda Kitbe, toda escritura, con los 613 mitzvot que se encuentran en la Torá de Yahweh, es una pregunta que puede hacernos reflexionar, aunque a muchos la hemos respondido muchas veces sin reflexionar esta pregunta. Mi pregunta para vosotros en esta mañana de Shabbat es ¿qué es lo que vosotros creéis? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que Yahshua HaMashiach, por ser la Torá viviente, cumplió todos los mitzvot? Quiero haceros reflexionar en esto, amados. En la Torá se encuentran mitzvot relacionados con el varón. En la Torá se encuentran mitzvot relacionados con la mujer, con la varona. Hay mitzvot para la Erez de Israel, hay mitzvot para la dispersación, hay mitzvot sobre el templo, hay mitzvot sobre el sacerdocio, hay mitzvot sobre el estado en el que se encuentra o se debe de dirigir el pueblo de Yahweh. Hay mitzvot para reyes, hay mitzvot para extranjeros, hay mitzvot para niños. Reflexionar un poquito. ¿Pudo Yahshua HaMashiach guardar los mitzvot que están relacionados con las mujeres? ¿Pudo guardar Yahshua HaMashiach los mitzvot que hablan de la purificación de la mujer? Quizás esto os pueda contrariar un poco, pero ahí es donde quiero yo llegar. O sea, quizás con la pregunta contrariaros un poquito para que reflexionéis y penséis. No es verdad cuando decimos que Yahshua HaMashiach cumplió con toda la Torá. Eso es una verdad a medio. Ni el lugar concreto donde se debe de guardar ese mitzvot. Entonces, con esta reflexión, amados aquí, lo que os quiero hacer entender es que nuestras expresiones y afirmaciones por la boca deben ser verdades auténticas, no verdades a media. Entonces, siempre tenemos que responder de la forma en que podamos expresar la verdad completa. Yahshua HaMashiach guardó los 613 mitzvot de la Torá. No pudo guardarlos todos, pero sí guardó todos los que están relacionados como varón. Esa es la verdad completa, a la que yo quiero haceros llegar, para que entendáis y comprendáis que la restauración de todas las cosas, esto es parte de la restauración de todas las cosas. Entonces, no podemos afirmar rotundamente que Yahshua HaMashiach guardó los 613 mitzvot. Él es la Torah viviente. Claro que es la Torah viviente, porque en él está personificada la Torah y fue entregada de parte de Yahweh a través de él a nosotros. Entonces, separemos esas mentiras o verdades a medias que tenemos en nuestro vocabulario. También haceros reflexionar de que, como dije anteriormente, nosotros no, bajo ningún concepto, podemos guardar la Torá en toda su totalidad. Porque, como dije anteriormente, hay mitzvot que están relacionados con el templo. Entonces, si no hay templo, no podemos guardar esos mitzvot. También hay algo importante que me gustaría haceros comprender, y es el hecho de que en la Torá se encuentran los mitzvot relacionados con el sacrificio de animales que se hacían en el templo. Shalom, amados Ajín y Ajotis de las quejilás internacionales de Talmidín de Yahshua HaMashiach alrededor del mundo. Shabbat Shalom en este Yom 8 del sexto Jodés de la Torá de Yahweh. Shalom, Ubrajot, paz y bendición, Ahabat y Bajeshet, amor y gracia a todos los Benei Israel, a todos los hijos de Israel, los que están en la Erez
y los que estamos en la dispersación. Que Yahweh os colme de toda bendición a cada uno de vosotros en este Yom, en este día de reposo. Hoy, amados ajín, os quiero compartir una pequeña reflexión sobre algo que me llama mucho la atención. A veces nosotros damos por sentado ciertas expresiones en nuestro vocabulario y no nos damos cuenta que a veces lo que compartimos creyendo que es una emet, una verdad, resulta ser que es una verdad incompleta. Y de eso quiero hablaros hoy. Surge una pregunta que muchos de nosotros automáticamente cuando la escuchamos o nos la hacen, respondemos de esta manera, con el celo que tenemos en cuanto a la defensa de la Torá, a la defensa de todo lo que hizo Yahshua o de todo lo que enseñó Yahshua HaMashiach. Baruch es nuestro amado Salvador. La cuestión es esta y la pregunta es esta. ¿Cumplió Yahshua HaMashiach con los 613 mitzvot que se encuentran en la Torá? Es una pregunta que muchos de nosotros automáticamente la damos por sentada y la afirmamos rotundamente. Pero fijaros bien en la pregunta. ¿Cumplió Yahshua HaMashiach? Y ustedes bien saben, mis amados ajín, que una verdad a medias es una mentira. Yahshua HaMashiach no pudo cumplir con ninguno de los mitzvot que se encuentran en la Torá que están relacionados con la mujer. Yahshua HaMashiach cumplió a perfección todos los mitzvot que están relacionados con el varón, los que dio Yahweh a nuestro pueblo con referencia a los varones. Entonces, hay que sopesar las respuestas que damos. No podemos dar una respuesta incompleta. Quiere decir que cuando nos pregunten, ¿guardó Yahshua HaMashiach todos los mitzvot que se encuentran en la Torá? Tenemos que decir, él guardó los mitzvot que le correspondía guardar como varón. Nosotros tampoco guardamos toda la Torá. Hay muchas razones por las cuales os voy a explicar por qué nosotros no podemos afirmar que guardamos toda la Torá. Nosotros no guardamos toda la Torá. Los varones guardamos la parte de la Torá que nos corresponde guardar. Y las mujeres guardan la parte de la Torá que le corresponde guardar. Pero toda la Torá no la guardamos los Benei Israel. También tenemos otro hecho que a muchos ajín y ajot se les ha pasado por alto, y es el hecho de que hay mitzvot relacionados con el templo, que son parte de esos 613 mitzvot que están en la Torá, que no se pueden guardar hoy día. ¿Por qué? Pues porque no hay templo, porque no hay sacerdocio. Entonces, si no hay templo ni hay sacerdocio, no podemos guardarlos. Por lo tanto, no podemos afirmar que guardamos todos los mitzvot de la Torá, porque eso sería imposible. O sea, ¿cómo vas a guardar un mitzvot de la Torá si no está en lugar